¿Te gustaría saber qué es una sesión de coaching ontológico? ¿Qué se hace dentro de una sesión de coaching ontológico? ¿Qué descubro en una sesión de coaching? ¿Qué cambios le ofrece a mi vida una sesión de coaching? Bueno, si tú tienes esta y otras dudas, te invito a que las descubras con nosotros en este capítulo. Bienvenidos. Coaching ontológico. Nuria, ¿cómo Hola estás? Luis, bien, aquí presentando un nuevo tema. Así es. Un tema, bueno, yo creo que diría que este tema es la base de lo que hacemos en este podcast, ¿no? Efectivamente, De lo que efectivamente. compartimos. Yo Ujú, creo que es una de las cosas que nos hicimos conscientes en los episodios anteriores cuando nos hablaste justamente de la hipnosis y en qué consistía una sesión de hipnosis. Quizá hemos hablado de muchos de los elementos que integran una sesión de coaching, pero no habíamos hablado de que era una sesión de coaching ontológico. Entonces, ¿cómo no lo definirías, Nuria? ¿Qué sería una sesión de coaching? Que en este caso es el coaching ontológico también para especificarlo, ¿no? ¿Qué sería una sesión de coaching ontológico para una persona que esté interesada en ver en qué forma le puede ayudar, qué puede descubrir si se da ese regalo de Ujú. querer curiosear, descubrir? ¿Qué descubriría contigo en una sesión de coaching, Nuria? ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que en los primeros episodios hablamos justamente de que era la ontología, ¿no? Que es el estudio del ser. Y justamente Ujú, el coaching ontológico se enfoca en el ser en todas en toda su integridad, ¿no? En todos los ujú, aspectos pues que lo conforman. Y en una sesión de coaching, bueno, y justo estamos platicando de eso para aterrizar la idea. En una sesión de coaching ontológico, como bien lo habíamos tú y yo conversado, estábamos hablando de que es un espacio. Y es un espacio que me gusta pensarlo como un regalo que creamos juntos, tanto el coach como el cliente. Entonces, en ese espacio normalmente llega una persona, un cliente, a hablar de un tema que trae, que lo tiene en un mundo dual o viviendo en una dualidad, viviendo entre un bueno, un malo, entre un sí y un no, entre un debo, no debo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ujú, para aterrizarlo, quizá está enfrentando una determinada situación con una persona o en su trabajo hay que tomar una decisión o lleva mucho tiempo experimentando ujú, algo que lo está haciendo entrar en una crisis, digamos, con respecto a algún familiar. Y entonces el cliente llega a la sesión, a este espacio que lo vemos como un regalo, a plantear esta situación, ¿no? Normalmente se le permite al cliente hablar de esto y cuando el cliente cree que llega un momento en que el cliente ha expuesto esta situación que quiere trabajar en la sesión, entonces el coach le pide al cliente que sintetice, digamos, por así decirlo, todo esto que está cargado de su visión del mundo, de sus creencias, de sus pensamientos, de su cultura, de toda esta historia que se ha contado. Le pide el coach al cliente que haga una petición, o sea, ya teniendo más claro, ya habiendo ujú. escuchado toda su historia, qué es lo que quiere trabajar en la sesión. ¿Cómo ves tú, Luis? Sí, digamos que, como tú dijiste, la sesión viene siendo meramente un regalo que la persona se da de ver lo que no puede ver, ¿no? Que ella no sabe, ¿no? Entonces Ujú, nosotros en una sesión de coaching comenzamos por explicarle como qué es lo que nosotros, qué sería ese trabajo que haríamos juntos, no que hace el coach, sino que hacemos juntos, ¿no? ujú. Nosotros nos convertimos en su guía, en Su su acompañante. acompañante, ¿no? Que le va a ayudar a poder ver cosas que no podía ver.
Ujú. Sí, Entonces, digamos a que él veces, explica, ¿no? a Ujú, veces podemos, como tú bien dices, más bien acompañarlos a que puedan ver ujú. lo que no pueden ver. A veces se logra y a veces no. Sí, claro, no, es que todo es un proceso. Entonces a mí me gustó, ahí reafirmaría un poquito, cuando decías lo de la ontología, ¿no? Y el Ujú. estudio de la ontología, que como tú lo explicaste, es el estudio del ser, ¿no? Que de hecho viene haciendo el estudio del ser con su realidad, ¿no? Claro, La forma en la que él se relaciona con el mundo, con su día a día. claro. Y entonces una de las cosas a las que también te invita la ontología es a entender entre la conciencia y la subjetividad, que la subjetividad viene siendo como la dualidad de la que hablabas, ¿verdad? Ujú, ujú. Donde yo estoy en un mundo donde es bueno o es malo, es decir, o es negro o es blanco, O yo pero tengo la desde, razón. oh, yo tengo la razón. Entonces, y ya desde la conciencia entras desde, digamos, es algo como que, pues no lo tenemos muy consciente en nuestro día a día. Que Entender que cuando hablamos de conciencia hablamos de expansión, de entendimiento de las cosas, de los comportamientos de las personas, de la forma en que llevan su vida o nosotros mismos. Pero como llegamos, como clientes, llegamos a la sesión con nuestra visión del mundo. Y nuestra Sí, visión del mundo normalmente, bueno, está influida por nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros pensamientos, claro. nuestros pensamientos que nos mantienen a veces en situaciones que estamos ciclados, es decir, que no podemos salir de ese círculo de pensamientos. En fin, estamos influidos por nuestros pilares del ser. ¿No? Por aquello que Claro. nos hace ser a nosotros. Ujú, Entonces, funcionamos un tiempo, como tú bien lo dijiste, es la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, es la manera en la que ujú, nosotros conocemos al mundo y a lo mejor durante mucho tiempo hemos funcionado así, pero cuando el cliente llega a una sesión de coaching es porque está encontrando un espacio de oportunidad para trascender una determinada situación o está llegando a lo que se conoce pues en el mundo de la dualidad como crisis, que al final es una oportunidad, como tú bien lo dijiste, de ujú, expander la conciencia. claro. Pero pues muchas veces la experiencia humana es tan fuerte, pues tan intensa, pues nosotros no Mm, nos damos cuenta, como tú dices, llegamos a las sesiones en momentos donde estamos en puntos ciegos, donde no podemos ver lo que no podemos ver ujú, y para eso es la sesión, para ver lo que no podemos ver y trascender ese momento que estamos llamando, voy a entrecomillarlo, de crisis, que es más bien lo que Luis expresó hace un momento, es un momento de oportunidad para que la conciencia se expanda, porque nosotros eso es lo que somos, conciencia. Entonces, una de las cosas que también hemos platicado, Luis, es cuando hablamos de los ámbitos, ¿no? Y cuando sí. hablamos del propósito del ser, que estos dos puntos o aspectos se tratan al principio también de una sesión, ¿no? Ujú, Ayudar en ese aspecto, auxiliar o acompañar, cuestionándole al cliente esta petición que trajo a la sesión para trabajarla en el ámbito de quien está, ¿no? En mi ámbito, en el ámbito del otro o en el ámbito de la realidad, ¿no? No ujú. sé si quieres hablarnos un poquito de Sí. los ámbitos. Antes de mencionar lo de los ámbitos, mira, a mí Mm, una cosa que me gustaría mencionar y que a mí una de las cosas que a mí me hizo enamorarme de esta certificación del coaching ontológico es que, primero que nada, nosotros, bueno, a través de las siglas en este caso de la agencia, donde nosotros nos certificamos con Alejandra Llamas, que se llama el proceso MMK, ujú, que las palabras MMK tienen un significado, ¿verdad? Que ujú. es, que es mano, maya, Maya cocha, Kosha. ¿verdad? Ujú, Y mano es mente, maya ujú, es ilusión, ujú. y la K es kosha, que son capas, Capas capas ilusorias de la mente. ilusorias de la mente. ¿Verdad? Sí. Entonces, básicamente, eso significa como el conflicto mental que nosotros traemos cuando Ujú, nosotros venimos a una sesión de coaching y lo que invitamos al cliente es que traiga un poco de apertura a ujú, tratar de empezar a descubrir que todas esas capas que traemos son capas son capas mentales que se han formado a través de los años
como tú lo decías ahorita, ¿no? Que entonces, basado en esas capas, o sea, son las creencias que tenemos, lo que Ujú. ahorita dijiste, los pilares del ser, Puede ¿verdad? ser. Nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, ¿verdad? Ujú, ujú, Nuestra cultura, todas esas cosas que fueron creando un programa mental y que es a partir de ahí de donde nosotros nos relacionamos con el mundo. Entonces ujú. ahora mencionabas lo de los ámbitos, bueno, pues entre otras cosas, ¿verdad? Que les enseñamos aparte de ver que la visión del mundo no es algo limitado, O no es la que ¿verdad? No es traemos nada exacta la que más. traemos y como yo interpreto que es algo bueno o malo, sino ver algo más allá de bueno o malo, sino ver que la otra persona puede pensar de una manera diferente porque tiene otra visión del mundo, Del mundo, por ¿verdad? ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces, y ahorita que decías lo de los ámbitos, bueno, pues también lo ayudamos a identificar. Cuando viene con nosotros y trae su petición, lo ayudamos a identificar que pueda ver si el conflicto que tiene que ver, porque nosotros tenemos tres ámbitos, ¿verdad? Que es ujú, el ámbito mío, es el ámbito del otro, que puede ser cualquier otra persona, y el ámbito de la realidad, el ujú, ámbito de la realidad, que son básicamente cosas que no tienen que ver ni conmigo ni con otra persona, sino, digamos, puede ser la naturaleza, por ejemplo, ujú. Un ¿verdad? terremoto, Un terremoto, o sea, un, cosas que están completamente fuera de un nuestro control y que huracán, además pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, exactamente. si yo estoy sufriendo por cosas que no están bajo mi control, es como estar perdiendo tiempo y desgastando mi energía por cosas que yo no voy a poder cambiar. Entonces, la invitación con la identificación de los tres ámbitos es identificar qué cosas están en tus manos para Transformar. poder cambiar. Ajá, Pues para poder quizá transformar. transformar, ¿no? Transformar, Ujú. trascender. Y eso también te iba a decir, quitar como un poco las palabras intentar, tratar, sino que es invitar El lenguaje, claro. Ujú, al cliente a que tenga ujú, apertura, a que haya apertura en la sesión para que pueda trascender esta situación particular que trae. Y obviamente también hemos platicado y se le invita al cliente tenga un propósito del ser o lo que también se le llama un contexto de maestría, que es de donde sí. van a partir todas sus acciones en la vida, todas las acciones de su ser o de este pedacito del ser que encarna en su vida, ¿no? Y hemos hablado también de la tabla de la conciencia de David Hawkins, Es de ahí, que es a partir de ahí de exacto, donde le vamos a enseñar a identificar un propósito del un ser, ¿no? propósito del ser, ¿no? O sea, Ujú, explicarle al cliente que también hemos platicado en otros episodios de eso, ujú, sobre los contextos de maestría, sobre aquellos que están en verdad y los que están en falsedad. Y bueno, pues vivir en verdad es estar en un nivel de conciencia arriba de 200, calibrado justamente por estudios y ujú, trabajos que hizo el doctor David Hawkins, que estamos hablando entonces de la valentía, estamos hablando de la aceptación, de el amor, de la paz, por ahí se me olvidan algunos, pero el más alto, pues, es vivir en un estado de conciencia iluminado, ¿no? Que es en el que se identifica que han vivido los grandes profetas que han pasado por esta tierra o por esta dimensión, y como Jesús, como el Buda, Buda, ajá, claro. y vivir también otro nivel de conciencia, pues es la alegría. Y vivir, vamos, en una falsedad, son estados de conciencia que están abajo de 200, como son Ujú, calibrados igualmente por estos estudios que hizo el doctor David Hawkins, que también hemos hablado de su libro, El claro. poder Y la versus la fuerza. fuerza. Ujú, Y que es vivir, bueno, pues de la exigencia para abajo, ¿no? En exigencia, en ujú, enojo, en sufrimiento, en temor, en vergüenza, en culpa, en anhelo, etcétera, ¿no? Entonces, ubicar esa petición del cliente, pues, ¿dónde está? ¿En qué nivel de conciencia tiene sí, la vida del cliente o está el cliente en ese momento? Y pues, a partir de dónde quiere el cliente cuando termine la sesión estar, ¿no? ¿En qué nivel de conciencia quiere estar? Obviamente, pues si el cliente tiene claro que su vida la quiere alinear siempre
su pensamiento, su lenguaje, los deseos de su corazón, los quiere alinear siempre a la valentía, a la aceptación, a la apertura, a la armonía, a la paz, etcétera. Entonces, él sabe que hacia ahí quiere estar al final de la sesión. Y si no, bueno, hay veces que la petición que trae el cliente para trabajar, el cliente está instalado en su propia historia o en la historia del ego, le es complicado renunciar a ella y a veces el cliente lo que quiere es por lo menos aceptar o aspirar a estar en la valentía, es decir, en un lenguaje armónico se podría decir que la valentía es yo puedo con eso, ¿no? Yo puedo con esto Ujú. y quedarse ahí en la sesión, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que el cliente elija, porque eso es algo muy bonito de la sesión, el cliente es quien va eligiendo dónde quiere Sí. estar, dónde empieza su sesión y dónde la quiere terminar. Fíjate que me encanta esto que acabas de decir ahorita al último, Ujú, que una de las cosas maravillosas que tiene una sesión de coaching ontológico es que el cliente todo el tiempo tiene el control de lo que él elige ujú, obtener de la sesión. Entonces, ¿qué sí, descubre el cliente en una sesión? Bueno, yo creo que el cliente entra en ese espacio de darse ese regalo de descubrir qué cosas a través de su lenguaje o a través de ese nivel de energía o de conciencia, descubrir si eso que él cree, si eso que está viviendo en su presente es algo que lo ha tenido, o sea, lo tiene, como tú decías ahorita, en el nivel de conciencia, si lo tiene en un nivel de energía que lo ayuda a estar feliz, contento, en aceptación, ¿verdad? En ujú, entendimiento, o ujú, lo tiene en miedo, en temor, ujú, ¿verdad? En culpa, en enojo, en ujú, vergüenza. ujú, Entonces lo ayudamos a identificar a que el cliente pueda ver dónde está ubicado y si es que le funcionaría el moverse a un espacio donde pueda tener y alcanzar un estado de energía, ¿no? De conciencia que lo haga estar más alineado con lo que él quiere para su vida, ¿no? sí, Y es ujú. poderoso porque el cliente, digamos, es algo que él solito va eligiendo, va a ir experimentando y va a ir descubriendo por sí mismo en qué forma, la forma en la que nosotros le damos los dos planteamientos, él puede ver el regalo que obtiene si elige, como tú dijiste, como él lo quiera, ¿no? Si él elige todavía seguir y salir de la sesión enojado, todavía aún así tiene ese derecho, pero ya teniendo ahora el conocimiento de ver lo que hay, si elige moverse hacia el otro lado, lo que puede descubrir, ¿no? Y es esto de lo que hemos estado hablando hasta ahorita es como, como la primera parte de una sesión, ¿no? Es como el planteamiento de una situación. Y Ujú. luego viene, o sea, después de ese primer planteamiento de la situación, viene en sí la sesión, ¿no? Viene toda esta parte de trabajar los pensamientos, las creencias, Emociones. las emociones, Ujú. ¿no? Deshacer todo esto Claro. para después poderlo entender y una vez que el cliente lo entiende, lo ha trabajado en sesión, una vez que ha dado, luego decimos en sesión, los saltos cuánticos, Ujú. que es darse cuenta. Para el cliente viene una etapa, digamos que es una etapa de renunciar como a la historia primera, es decir, a lo que el cliente llegó contando. Y entonces es ahí donde puede soltar esa primera historia mientras la ha trabajado. Como lo dijimos antes, puede hacerlo, puede no hacerlo, porque en eso el cliente tiene toda la libertad. Y ahí, una vez que ha soltado, una vez que se ha dado cuenta, una vez que ha visto lo que no podía ver o que ha dado estos saltos cuánticos, entonces es que empieza esta etapa de rediseño, que es la etapa, no quiero decir final, porque creo que No. una cosa es rediseñar y otra cosa es poner Mm. en práctica, ¿no? Sí. Entonces, la etapa de rediseño es en donde trabajamos con el cliente los actos del lenguaje. No sé si tú ahí quieres ahondarle. Como tú decías, en la sesión, básicamente lo que invitamos al cliente es a cuestionar
Sobre todo, trabajamos mucho con el presente. No trabajamos ni con el pasado ni con el futuro. Obviamente lo hacemos en algunas sesiones donde trabajamos un poquito como acerca de las creencias, desde donde yo me amarré a una creencia, una Ujú, emoción que traigo anclada de hace tiempo, pero la trabajamos para hacer un cambio en el presente. Ya nosotros estamos haciendo un planteamiento en cada, bueno, perdón, en la sesión donde estamos cuestionando esos pensamientos que nos tienen limitados, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando le buscamos una nueva interpretación a esos pensamientos, al final, o sea, en ese cambio de pensamientos que nosotros lo basamos en las famosas 4 preguntas de Byron Katie, que ella le llama el trabajo es precisamente es el de traer los pensamientos, trabajar en ellos, hacer un cambio de planteamiento de los pensamientos, ¿verdad? Y encontrar 4 preguntas son muy poderosas. Entonces, en ese cambio del lenguaje, de esas 4 preguntas que nos invitan a que nosotros no, esas preguntas se voltean todo el tiempo hacia nosotros. ujú, ¿Verdad? Nos ujú, invitan a que nosotros reconozcamos e identifiquemos en nosotros mismos desde dónde es que esos pensamientos están relacionados conmigo y no con lo externo, con el otro o con la realidad. Entonces, ujú, lo que hacemos en el rediseño del planteamiento de un nuevo lenguaje, a lo que invitamos al cliente, y eso es lo poderoso. Porque aunque él elija quedarse donde él quiera, puede quedarse en el mismo contexto de maestría, como tú decías, en el que venía, pero cuando le hacemos un planteamiento de un nuevo diseño del lenguaje, la invitación es que el cliente, con las preguntas que le hacemos, que, qué compromiso se quiere hacer, ¿verdad? ¿Qué petición le gustaría hacerse? El hacer tomar una acción, ¿no? ujú. El crear una nueva declaración, o sea, todas estas preguntas ayudan al cliente a que se empiece a mover, a encontrar mejores Sí, posibilidades. esa es lo que nos está explicando Luis, pues es una manera de acompañar al cliente para que él alcance su contexto de maestría, ¿no? Que es poner su mente, su lenguaje y los deseos de su corazón alineados a un propósito, como es el amor, como es la paz, como es la alegría, como es la armonía, aceptación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras y obviamente una vez que se ha pasado por este proceso, se llega a esta parte de, pues, diseñar o permitirle al cliente el espacio para que él diseñe una vez que ha hecho o se ha practicado con la metodología, se han hecho estas inversiones, etcétera, lo que yo decía anteriormente también, pues llegar a este punto en donde hemos visto que hasta donde estábamos trabajando o cuando llegamos a la sesión, hubo un tiempo que así funcionamos y quizá funcionamos bien, pero si estamos llegando a la sesión a hacer esta petición, es porque, y hemos hecho este trabajo, es porque queremos hacer un nuevo diseño o queremos tener nuevas prácticas. Y para ello, pues trabajamos con lo que nosotros conocemos como los actos del lenguaje, que en otras sesiones lo hemos platicado, ¿no? Que son las Mm. peticiones, el compromiso, establecer una acción después del compromiso, las Ujú. declaraciones y las Una aseveraciones. práctica. Ujú, Es exactamente, ujú, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Establecer con el cliente, justamente llegó con una petición, ahora que la ha ujú. trabajado, ¿qué nueva Sí. petición se quiere hacer, ¿no? Con las peticiones, como otras veces lo hemos mencionado, pues hay que Ujú. ser claros, ¿no? ¿A quién? Cuándo, cómo, dónde, y lo mismo una vez que te has hecho esta petición, que has rediseñado o diseñado, pues viene entonces el compromiso, ¿no? ¿A qué me quiero comprometer con esta petición? ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿No? Entonces, diseñar ese compromiso. Y todo esto es algo que va haciendo el cliente, ¿no? Algo que va teniendo esta libertad de diseñar de acuerdo justamente a su propósito del ser, ¿no? O al contexto de maestría al que haya llegado en la sesión. También, y para poderlo poner en práctica en nuestra vida diaria, pues es para ello que hacemos o diseñamos las acciones, ¿no? ¿Qué acciones Claro. queremos hacer? El cómo, el cuándo, el dónde, porque pues hay que establecer todo ese tipo hay que contestarnos todo ese tipo de preguntas
para Ujú, realmente ponerlas en práctica. A muchos clientes les pasa que, por eso no quería decir que era la parte final de una sesión, porque a ujú. muchos clientes les pasa que la puesta en práctica es donde está el reto. Entonces, ¿y qué significa poner en práctica lo que trabajaste en la sesión? Pues eso, practicar todos los días, practicar, practicar, practicar. Claro. ¿No? Para que se vuelva ya una experiencia o como tú habías comentado antes, Luis, pues haya Ujú. un cambio en el programa o reprogramar este inconsciente que ya nos tenía diseñado un programa con el cual estábamos viviendo, respondiendo o relacionándonos con el mundo. Hay una última pregunta que le hacemos al cliente que está fuera como quien dice, del compromiso que hacemos en el del rediseño del lenguaje, que dice que nosotros le preguntamos al cliente es, ¿qué pudiste ver? ¿Qué nuevas distinciones has podido ver o has encontrado con respecto a lo que indagamos y lo que Ujú, traías antes de tu petición? Y es para darle un poco de más luz al cliente para que él pueda ver que ha descubierto algo diferente a lo que solamente él creía como que era como la verdad absoluta, por decirlo. La distinción yo creo que es muy importante en la Sí. sesión, ¿Qué porque te llevas? porque es lo que no Ujú. veías antes Claro. y que ahora ya ves. Y inclusive también le preguntamos, ¿no? ¿Qué te llevas? O sea, es decir, como, ¿qué notas diferente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentías? Es un nuevo aprendizaje, Es un nuevo justamente. aprendizaje, ¿no? O sea, es un verdadero regalo que realmente el cliente, ahorita hablabas mucho de la práctica, y es que Ujú, invita a la práctica. O sea, no es ujú, así como que vas a venir, la sesión es una pastillita mágica y se te quita todo, no, sino que te invita al compromiso de contigo mismo, porque así como igual en la sesión guiamos todo por como tú vayas queriendo ver cosas diferentes, lo mismo va a ser la práctica, ¿no? ujú, El después de que tú te vas de la sesión, ¿no? Que tomas tus notas y ujú, que tú vas a poder ver qué cosas puedes cambiar, ¿no? Y que ver que hay que ser realistas, que los cambios no tienen que ser cambios inmensos, ¿no? Son cambios graduales, de paso a paso, pero que te invitan al compromiso de día con día, contigo. y que el cliente lo va a sentir. Ujú, Estas distinciones, este nuevo aprendizaje, lo va a llevar a tener, o sea, a estar alineado a su propósito del ser, o sea, estar en paz, a tener mayor claridad. Y al hablar de claridad, pues el cliente va a poder o tiene como una visión amplia, ¿no? No esta ujú, visión que traíamos al inicio de la sesión, sino una visión mucho más amplia, no solamente la opción A, la opción B, sino va a poder ver más opciones, incluso hasta las infinitas posibilidades, ¿no? Y eso lo va a poder percibir el cliente al final de la sesión. claro. Es la parte que por eso decimos que es como un regalo. Y La no sé, claridad. la claridad, justo, ¿no? Y no sé, Tú deseas una palabra que yo de hecho la quiero compartir así como para cerrar. mm, Hablabas de los deseos de tu corazón, que creo que es lo que todos queremos todo el tiempo, pero que a veces no sabemos cómo. exactamente. Y es una de Y, las cosas a las que y es uno de los regalos que te va a que ofrecer tiene la sesión de ujú, coaching sí, ontológico, ¿no? que Ujú, descubra los como deseos de tu corazón. de que descubras los deseos de tu corazón, justamente. Ujú. Pues no sé si quieres agregar algo más, Luis. Agradecimiento como siempre, la verdad, sinceramente, esperando que realmente esto, a ti que nos estás escuchando, si crees que algo te está haciendo ruido en tu vida, que no te está funcionando, que de verdad sientes que esto te está llamando, wow, no lo pospongas. Creo que cuando te Exactamente. das ese permiso de descubrir y de ver lo que no ves, vas a ver la cantidad de cosas maravillosas que te esperan en tu vida. Ujú, y que se pueden transformar, que se pueden Ujú. trascender. Realmente, como lo dijimos, es un regalo, es un regalo. Pues muchísimas Eso es. gracias, Luis. Gracias a todos nuestros podcast Eso. escuchas. Y recuerden, seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador.
Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.